y las sepsis ginecobstétricas. La incidencia de eventos tromboembólicos en el embarazo está alrededor de 0,76 a 1,72 por 1000 nacidos vivos. Hace que haya un incremento de 4 a 10 veces el riesgo con respecto a la población general en las pacientes embarazadas. Y a nivel mundial contribuyen con un 14,9% de la mortalidad materna. Sin embargo, en países desarrollados, como por ejemplo en la encuesta que se hizo en Nueva York o en otros países europeos también, en algunos sitios ocupan el primer lugar o el segundo lugar. O sea, cuando vamos mejorando la calidad de la atención, las complicaciones hemorrágicas y los trastornos hipertensivos van disminuyendo su aporte a la mortalidad materna y el tromboembolismo pulmonar pasa a ser una parte importante eh, en este punto. Este es un cuadro que muestra cómo en países desarrollados la mortalidad, voy a tratar de sacar aquí el puntero. Como en países desarrollados, las causas como la hemorragia materna han venido disminuyendo notablemente, lo mismo los trastornos hipertensivos del embarazo como causa de mortalidad, pero los eventos tromboembólicos han seguido al mismo nivel, lo mismo que las causas infecciosas. Y aquí le decía la Corte de Nueva York, entonces tenemos el embolismo, el tromboembolismo como la segunda causa de muerte. Primero pues está la hemorragia, segundo el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿por qué nosotros queremos tratar este tema? Eh, Porque los eventos tromboembólicos pues, son una causa importante de mortalidad materna y morbilidad severa. Porque la muerte materna por eventos tromboembólicos es susceptible de prevención y porque ya se ha demostrado en países desarrollados que han llevado que cuando se protocoliza y se hace educación acerca de los eventos tromboembólicos y su profilaxis, han llevado a una significante reducción de muerte materna por eventos tromboembólicos. Además, las estrategias para prevención de eventos tromboembólicos requieren de mínimos recursos y son pues fácilmente implementables. En el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos hice una encuesta del 2003 al 2010 de qué tanto profilaxis tromboembólica se utilizaba alrededor de la operación cesárea. Entonces encontró que el 75% no utilizaban ningún método de profilaxis, que utilizaban métodos mecánicos el 22%, que había profilaxis farmacológica, el uso de heparinas en un 1,3% y una combinación de métodos en un 1%. O sea, los métodos farmacológicos muy poco utilizados de acuerdo a los factores de riesgo que existen en la población. Siempre se ha tratado o se ha manejado la profilaxis antitrombótica de acuerdo a guías. O sea, es deseable que se haga de acuerdo a protocolos. Pero aquí vemos, por ejemplo, la diferencia con diferentes guías. Por ejemplo, la guía del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, si nos basamos en sus recomendaciones, el 1% llevarían tromboprofilaxis farmacológica. En cambio, si nos basamos en las recomendaciones del CHEST, los cuales incluyen cesárea de emergencia, preeclampsia, obesidad, gestación múltiple, hemorragia posparto, lógicamente cuando haya
cesado la hemorragia, eh, se ofrecería profilaxis antitrombótica al 35% de esta población. Y si utilizamos las recomendaciones del Royal College, eh, que son cesárea pues es una paciente que está en trabajo de parto, edad materna mayor a 35 años, obesidad, preeclampsia, infección o una alta paridad mayor de más de 3 partos, el 85% de la población recibía profilaxis antitrombótica con métodos farmacológicos. Nosotros siempre nos hacemos pues unas preguntas acerca de este tema. Varias de ellas están relacionadas con la seguridad de los anticoagulantes en el embarazo y la lactancia, en si hay algunos efectos colaterales de las heparinas durante el embarazo, en cómo realizar el manejo preconcepcional de la mujer anticoagulada cuando planea un embarazo, en la prevención del evento tromboembólico durante el embarazo, el manejo de eventos tromboembólicos agudos durante el embarazo y el manejo de la anticoagulación alrededor del nacimiento, es decir, la paciente que llega anticoagulada y tenemos un parto inminente o una cesárea inminente. ¿Cuáles anticoagulantes podemos decir que son seguros en el embarazo? Pues las heparinas son seguras, tanto las no fraccionadas como las de bajo peso molecular. Eh, Cualquiera de las que hay en el mercado, la enoxaparina, la alteparina, la nadroparina. El danaparoide también se ha encontrado que es seguro durante el embarazo y la lactancia, y hay menos estudios, pero también en algunos casos, como por ejemplo cuando encontramos en el raro caso que la heparina no fraccionada o la de bajo peso molecular produzca trombocitopenia, una opción, si tenemos que continuar con la anticoagulación, es el fundaparinox. Algunos anticoagulantes que no son seguros en el embarazo son, por ejemplo, los antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes orales eh, modernos, pues nuevos, que no han sido probados y no tienen estudios en pacientes embarazadas. En la lactancia, pues los mismos, las heparinas, la aspirina. Aquí sí podemos utilizar los antagonistas de la vitamina K, el danaparoide y el fundaparinox. Recordemos que la dosis de aspirina segura se consideran bajas por debajo de 200 miligramos día. Y también recordemos pues que la dosis recomendable en este momento de aspirina cuando la tenemos que usar para prevención de preeclampsia pues es de 150 miligramos. Las heparinas, ninguna de ellas cruza la placenta y no están asociadas a efectos teratogénicos. Hay suficientes estudios que demuestran que no vamos a tener problemas teratogénicos. Se pueden encontrar en pequeñas cantidades en leche materna, pero como la vía de administración pues es oral, no causa ningún efecto en el neonato. Las heparinas de bajo peso molecular no necesitan monitoría de niveles de la droga o efecto anticoagulante en la gran mayoría de pacientes y son generalmente seguras para la madre y el feto. ¿Qué efectos secundarios podemos esperar de las heparinas? A pesar de que nosotros lo utilizamos con mucha frecuencia en los centros hospitalarios, y
En la literatura está descrito que hay reacciones alérgicas en piel inducidas por heparinas hasta en un 42% de los pacientes. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en nuestro medio esta cifra es mucho menor. De hecho, lo utilizamos con mucha frecuencia en pacientes embarazadas y no, hasta ahora no, yo no he visto la primera reacción alérgica en piel. En caso de que esto se presente, pues se puede cambiar a otras heparinas como Danaparoide y Fundaparinox. La trombocitopenia, como le decían, pues es un poco más frecuente con las heparinas con la heparina no fraccionada, y si es mucho menos frecuente, el riesgo es realmente bajo con las heparinas de bajo peso molecular. El manejo, pues, es cambiar un anticoagulante no heparínico, como el Fundaparinox, por ejemplo, que es un anticoagulante sintético. Quizás lo más importante que nosotros debemos saber es cuáles son los factores de riesgo asociados al desarrollo de eventos tromboembólicos venosos durante la gestación, el parto o el puerperio. Para esto, pues, se realizó un consenso que se publicó en la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia del año 2017, en donde eh, convocó la Asociación Bogotana de Ginecología y Obstetricia, el Comité de Mortalidad Materna, y pues ellos conformaron el grupo desarrollador de la guía, en donde también está la guía de las pacientes y cómo administrar la anticoagulación, que está en la norma 3280, que está en la norma de la ruta materno-perinatal. Entonces, esta guía, que es una guía colombiana, pues está bien explicada y vamos a tratar de desglosarla en esta charla. La primera recomendación es que se recomienda que la mujer en periodo de gestación, parto o puerperio, sea una paciente considerada de riesgo para desarrollar eventos tromboembólicos venosos. Y no vamos a ahondar mucho en la fisiopatología, pero contribuyen a esto: el éxtasis venoso, el, eh, el exceso de progesterona, que causa pues distensión del músculo liso a nivel del sistema venoso, y también que durante el parto o la cesárea pues hay una injuria al endotelio. Entonces, todo eso hace que la paciente embarazada tenga un alto riesgo, o sea, considerada de alto riesgo para desarrollar eventos tromboembólicos. También se debe considerar que los eventos tromboembólicos y este riesgo persiste en el puerperio, más o menos hasta los 40 días, siendo incluso en el puerperio, sobre todo en los días posteriores al parto, inmediatamente posteriores, siendo un riesgo incluso mayor que en el embarazo. Y además porque los eventos tromboembólicos en el puerperio van en su mayoría acompañados con embolismo pulmonar. Entonces hay una mayor cantidad. En el embarazo son más eventos trombóticos a nivel de miembros inferiores o de venas ilíacas. Pero ya en el puerperio son más los eventos, ahí sí, los eventos de embolía a nivel del pulmón, con un mayor riesgo de mortalidad. También se recomienda en esta guía que se reconozca la hospitalización como un factor de riesgo para presentar eventos tromboembólicos. A este respecto, los estudios muestran que el riesgo se aumenta después de 3 días de hospitalización. Se aumenta mucho más. Y
se recomienda que toda paciente embarazada ya esté la gestación, en el parto puerperio, reciba intervenciones dirigidas a prevenir los eventos tromboembólicos. ¿Serían los momentos en los cuales nosotros tenemos que evaluar? Y eso debemos aprender a que debe ser como cuando nosotros hacemos la lista de chequeo de cosas que le vamos a pedir a la paciente embarazada. Entonces nosotros le pedimos un hemograma, una serología, tamizaje para infecciones, eh, el tamizaje para infecciones urinarias, eh, para enfermedades de transmisión sexual. Y cuando nosotros todo eso lo tenemos muy metido en la cabeza, pero también debemos meter en la cabeza que en cada consulta debemos evaluar el riesgo de sufrir eventos tromboembólicos. Y cuando la paciente es hospitalizada, al ingreso, si la paciente va para cesárea, antes de ir a cesárea, después de salir de la cesárea y al momento del egreso eh, del centro hospitalario. Aquí vemos, este fue un artículo publicado en el British Medical Journal en noviembre del 2013, donde muestra que cuando hospitalizamos a una paciente se aumenta hasta 17 veces el riesgo de sufrir eventos tromboembólicos cuando hospitalizamos a una paciente embarazada. Y este riesgo aumenta mucho más cuando es más de 3 días, aumenta 12 veces cuando es más de 3 días. Cuando es menos de 3 días, ese aumento pues es importante, pero no es tan, es alrededor de 4 veces. Debemos también reconocer la presencia del factor 5 de Leiden y de alteración del gen de la protrombina como trombofilias o alteraciones en la embarazada de muy alto riesgo para presentar eventos tromboembólicos durante la gestación, el parto o el puerperio. Y aquí, por ejemplo, dice, este fue un recorte de la revista, pero dice que deficiencia del factor 5 de Leiden, en realidad no es deficiencia, es la presencia de esta alteración que es el factor 5 de Leiden. Y otro gen, pues alterado, que es el gen de la protrombina, que también llevan a que la paciente sea de muy alto riesgo para eventos tromboembólicos. También debemos de reconocer la deficiencia de antitrombina 3, de proteína C y de proteína S como trombofilias heredadas de alto riesgo para presentar un evento tromboembólico venoso durante la gestación del parto y el puerperio. Estos son factores de riesgo antes del parto para el desarrollo de eventos tromboembólicos. Entonces, tenemos la edad mayor a 35 años, varices en miembros inferiores, diabetes preexistente, enfermedad inflamatoria intestinal o un evento tromboembólico previo. Vemos aquí el ratio de cada uno de ellos. Vemos que el evento tromboembólico previo pues, es el que lleva a un mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Sobre todo si no son eventos tromboembólicos provocados, no ha habido toma de anticonceptivos orales o algo que haya provocado el evento tromboembólico anteriormente. Las técnicas de producción asistida cuando el embarazo, cuando resulta en un feto único, de todas maneras aumentan el riesgo de eventos tromboembólicos, pero más si son dos o más fetos. Y más si durante el manejo producimos un síndrome de hiperestimulación ovárica. La hiperemesis gravídica también produce
un aumento en el riesgo de eventos tromboembólicos, las hemorragias durante la gestación y las hemorragias graves en el momento del parto, y el embarazo múltiple también aumenta la incidencia de eventos tromboembólicos. Las hospitalizaciones, cuando son menos de 3 días, hablamos de que aumenta alrededor de 4 veces, y cuando es mayor o igual a 4 días, eh, se aumenta hasta 12 veces el riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, para que tengamos en cuenta que no es que las medidas de profilaxis mecánicas las implementemos después de 3 días, se las podemos implementar apenas ingresa la paciente al servicio. La consideremos también pues, de alto riesgo. La presencia de infecciones durante la gestación, infecciones pulmonares o infecciones urinarias, también aumentan el riesgo de eventos tromboembólicos. Como les decía, las técnicas de reproducción asistida aumentan la hemorragia durante la gestación, la preeclampsia, la presencia de preeclampsia, del síndrome de preeclampsia-eclampsia, aumenta notablemente el riesgo de eventos tromboembólicos y las hospitalizaciones en los factores pues, que ya les habíamos nombrado. Pero también, posterior al egreso hospitalario, una paciente que ha estado hospitalizada y sobre todo si ha llevado más de 3 días al egreso, eh, tiene un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos. El parto pretérmino aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos. La operación cesárea, tanto si es selectiva como si es de urgencia. La presencia de óbito, de una muerte fetal, aumenta notablemente el riesgo de eventos tromboembólicos y eso es algo que muchas veces no tenemos en cuenta cuando a la señora que ha ingresado al hospital para finalización del embarazo porque ha tenido un óbito fetal, generalmente yo he visto que no se le coloca profilaxis para la casa, medidas antitrombóticas, ya sean mecánicas o farmacológicas. Paciente que ha tenido hemorragia postparto también aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos, sobre todo si ha tenido necesidad de transfusión. O sea, si ha tenido una pérdida de más de 1.000 centímetros cúbicos. Y la infección sistémica, ya sea una coriamnionitis, una sepsis materna derivada de origen ginecológico o infecciones pulmonares o otra índole, también aumentan el riesgo de eventos tromboembólicos. ¿Cuáles serían las intervenciones no farmacológicas más seguras y efectivas para la prevención de eventos tromboembólicos venosos durante la gestación, el parto o el puerperio? Y estas las debemos hacer pues, a todas las pacientes en realidad. La hidratación, muy importante. En la paciente en embarazo no podemos permitir que se deshidrate. Así como el paciente de edad, es lo mismo, no podemos permitir que haya deshidratación porque eh, esa es una estrategia importante para la prevención de eventos tromboembólicos durante la gestación, el parto y el puerperio. La deambulación precoz. Si me preguntan cuál es la medida más efectiva para disminuir el riesgo de eventos tromboembólicos, es la deambulación precoz, tanto posparto como poscesárea. O sea, el estar acostado mucho tiempo nos aumenta mucho las complicaciones. Entre más rápido deambule la paciente, mucho mejor. Y las medidas de compresión graduada. Entonces tenemos 3 medidas mecánicas muy importantes. La hidratación,
la deambulación y las medidas de compresión graduada. Y estas se recomienda utilizarlas en el embarazo y en el puerperio, pues, en pacientes de riesgo para disminuir esta complicación. ¿Cuáles serían las intervenciones farmacológicas más seguras y efectivas en la prevención de los eventos tromboembólicos venosos durante la gestación, el parto y el puerperio? Entonces, dentro de las medidas farmacológicas, las que ya hemos hablado, el uso de heparinas de bajo peso molecular es la más probada y de hecho la manejamos con bastante confianza. En esta guía en esta guía y en ese consenso que se realizó en el año 2017 se llegó a la conclusión de que no existe evidencia suficiente que apoye el uso preferente de un tipo específico de heparina de bajo peso molecular. O sea que, pues todas nos sirven, más, digamos que, con la que más estamos, pues la que más tenemos en cuenta es la enoxaparina. Estamos muy familiarizados con su uso y con su manejo y con las dosis. El uso de heparina no fraccionada sería una alternativa para prevenir eventos tromboembólicos cuando la administración de heparinas de bajo peso molecular no sea factible. Por ejemplo, ¿en qué casos podríamos utilizar heparinas de bajo peso molecular? Resulta que la heparina no fraccionada. En pacientes en quienes tengamos la necesidad de anticoagulación y de un momento a otro vamos a decidir una cesárea, ya que la vida media de la heparina no fraccionada es alrededor de 1.5 a 2 horas, 2 horas y media. Entonces, al cabo de 5 o 6 horas de la última inyección, podemos podemos realizar una cirugía o puede tener un parto o una inducción. Debemos considerar el uso de fundaparinox cuando exista contraindicación para el uso de heparinas también. ¿Cuál sería la dosis de heparina de bajo peso molecular aceptada? Lo hacemos por peso. Entonces, en pacientes menores de 50 kilogramos para tromboprofilaxis, serían 20 miligramos al día. Para pacientes entre 50 y 90 kilogramos, que es la mayoría de nuestra población, tenemos 40 miligramos al día. O sea, la mayoría de la población tendría 40 miligramos de enoxaparina para tromboprofilaxis. Sería una dosis adecuada. Para pacientes pues ya con obesidad entre 91 y 130 kilogramos, 60 miligramos podemos utilizar y más de 130 kilogramos, pues 80 miligramos al día. La dosis para anticoagulación formal terapéutica es 1 miligramo por kilogramo dosis cada 12 horas. Y no necesitamos comprobarla. Con esa dosis ya la paciente queda anticoagulada, salvo en algunas pacientes muy raras como aquellas que tienen prótesis valvular mecánica. No necesitamos comprobar la anticoagulación ni la dosificación. O sea, esta es la dosis que utilizamos y con eso ya la paciente la consideramos anticoagulada. Aquí están las dosis pues, de otras alternativas, pues utilizamos muy poco frecuentemente y cuando las necesitemos, pues consultamos el internet o consultamos el artículo de consenso de la Asociación Bogotana que aparece en la revista colombiana de ginecología y obstetricia del año 2017. ¿Cuándo está contraindicado el uso de heparinas de bajo peso molecular? Pues cuando tenemos un trastorno conocido que ocasione sangrado, como la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand,
coagulopatías adquiridas, etcétera. Cuando tenemos una hemorragia antenatal o posparto activa, tampoco podemos utilizar las heparinas. En mujeres que tengan factores de riesgo para hemorragia obstétrica mayor, como por ejemplo pacientes con placenta previa. En aquellas que tengan un recuento plaquetario menor a 75 por 100.000. Y en los eventos cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos recientes, es decir, que se hayan presentado en las últimas 4 semanas. También la enfermedad renal severa con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. ¿Cuáles serían las indicaciones para el uso de tromboprofilaxis durante la gestación, el parto o el puerperio? Para eso, la misma guía que está en la norma que rige en este momento y que reglamenta la ruta materno-perinatal, esa misma guía es esta misma guía que aparece en la revista y que fue una reunión de consenso. Hay muchas organizaciones que tienen unas guías diferentes, como les nombraba las del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la del Royal College. Tenemos también, ha salido una muy reciente, muy buena, de Medicina Fetal Barcelona, que en la página de ellos en internet también la podemos leer fácilmente, sin necesitar ninguna clave ni nada. Pero la que está en la norma colombiana es la que está en la revista colombiana de ginecología y obstetricia y es la que vamos a ver a continuación. Entonces es muy recomendable el uso de una escala para evaluar el riesgo de presentar eventos tromboembólicos durante el periodo de gestación, el parto y el puerperio. Y es la recomendación que hace todo en todas las guías, ¿no? O sea, se debe seguir un protocolo. Y, por ejemplo, donde se ha hecho el estudio, como en Inglaterra, la aplicación de un protocolo de tromboprofilaxis a la paciente embarazada ha disminuido notablemente la mortalidad materna por esta razón. Y recuerden que en países desarrollados, como por ejemplo puede contarse, entre ellos puede contarse, por ejemplo, Inglaterra, pues los eventos tromboembólicos están entre las principales causas de mortalidad materna, está como de segundo o incluso puede llegar al primer lugar. Entonces, la escala para graduar el riesgo está en una tabla pues más resumida. Es deseable que tengamos esa tabla impresa en los consultorios, en los hospitales, porque seguramente pues yo no me la voy a aprender, no me la he aprendido, y lo que hago es tener la guía a mano para aplicarla en el momento en que la necesito. Entonces, cuando tenemos factores de riesgo muy altos, bueno, la guía también tiene estos colorcitos, ¿no? Rojo, cuando es muy alto el riesgo, amarillo cuando es un riesgo intermedio y verde cuando son factores de riesgo, pero el riesgo es mucho más bajo. Entonces, factores de alto riesgo, tenemos las trombofilias heredadas de muy alto riesgo, como las que nombramos, ¿no? El factor 5 de Leiden, la alteración del gen de la protrombina, la deficiencia de proteína C, de proteína S y de antitrombina 3. También es un factor de riesgo importante las trombofilias adquiridas o heredadas con evento tromboembólico venoso previo. Y aquella paciente que haya tenido un tromboembolismo venoso recurrente, se denomina recurrente cuando han habido 2 o más. Entonces aquí hacemos tromboprofilaxis con un factor y hacemos anticoagulación desde el momento de su identificación, o sea, desde el momento en que la paciente ingresa
al servicio. Entonces, con uno solo de estos factores, empezamos la tromboprofilaxis. Y hacemos tromboprofilaxis postnatal hasta 6 semanas postparto, también cuando se presenta uno de estos factores. Cuando la paciente tiene obesidad mórbida pregestacional, o sea, desde antes de embarazarse, tiene un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado, o una trombofilia heredada de alto riesgo adquirida, eh, como por ejemplo el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, que no haya tenido eventos tromboembólicos previos y que no pertenezca al grupo de alto riesgo, enfermedades del colágeno, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, dermatomiositis, la presencia de un óbito, el síndrome de hiperestimulación ovárica, la sepsis puerperal o la gestante que haya estado hospitalizada por más de 3 días. Con un solo factor, iniciamos tromboprofilaxis farmacológica antenatal desde el momento de su identificación. Hacemos tromboprofilaxis farmacológica en primer trimestre y hasta que resuelva el cuadro clínico cuando se presenta el síndrome de hiperestimulación ovárica. En cuanto a estos factores, si no se ha presentado eventos tromboembólicos, la guía de Medicina Fetal Barcelona nombran que esta tromboprofilaxis iría después de la semana 28, que es cuando empiezan a haber el mayor riesgo de eventos tromboembólicos. En el posparto también con uno solo de estos factores hacemos tromboprofilaxis farmacológica hasta por 6 semanas posparto. Cuando ha habido sepsis puerperal, hacemos profilaxis hasta por 10 días posterior al egreso hospitalario. Y la paciente que ha estado hospitalizada por más de 3 días, entonces hacemos tromboprofilaxis durante la hospitalización con medidas farmacológicas. Y al alta, con medidas no farmacológicas, hasta por 28 días. Los pacientes también son de un riesgo intermedio, pues, pero un poco menos que el anterior. Entonces tenemos la obesidad pregestacional con un índice de masa corporal que es entre 30 y 39 kilogramos por metro cuadrado, varices en miembros inferiores, diabetes tipo 1 o tipo 2, enfermedad renal preexistente, técnicas de reproducción asistida, embarazo múltiple, hemorragia posparto, preeclampsia, hiperemesis gravídica, parto pretérmino, cesárea, sepsis durante el embarazo, enfermedad inflamatoria intestinal, procedimientos quirúrgicos en embarazo puerperio, hemorragia que haya necesitado o estado anémico que haya necesitado la transfusión de 2 unidades, más de 2 unidades. Con un solo factor de riesgo de estos, recomendaciones generales. Con 2 factores de riesgo, iniciar medidas no farmacológicas durante toda la gestación. Y con un solo factor de riesgo en el posparto de estos, recomendaciones generales, y con 2 o más factores de riesgo, tromboprofilaxis farmacológica por 10 días posparto. En la gestante que ha estado hospitalizada por menos de 3 días, entonces durante la hospitalización, tromboprofilaxis con cualquier intervención farmacológica o no farmacológica. También dependiendo de la patología, porque si la paciente es paciente hipertensa o tiene algún otro factor de riesgo, pues desde el inicio de su hospitalización iniciamos medidas farmacológicas. Y al alta, si ha estado hospitalizada menos de 3 días
y pues lo único que tiene es pues que está en embarazo y no tiene alguno de estos otros factores de riesgo, entonces damos medidas no farmacológicas por 10 días. Y estos son ya factores pues, de más bajo riesgo, edad mayor a 35 años, sobrepeso pregestacional, o sea, entre 25 y 30 kilogramos por metro cuadrado, tabaquismo, hipertensión arterial crónica, hemorragia anteparto, inducción del trabajo de parto, que haya habido necesidad de inducción, 3 o más partos, o sea, paciente multípara, la presencia de coriamnionitis o que haya tenido un viaje mayor de 4 horas. En estos casos, de manera antenatal con 1 o 2 factores de riesgo, recomendaciones generales. Con 3 a 5 factores de riesgo, medidas no farmacológicas desde el momento de su identificación, en el periodo antenatal. Si tiene 6 o más factores de riesgo, iniciar desde el momento de su identificación medidas no farmacológicas e iniciar tromboprofilaxis farmacológica desde la semana 28 a menos que exista una contraindicación. Y en el posparto, con 3 a 5 factores de riesgo, 10 días de tromboprofilaxis con medidas farmacológicas y con 6 o más factores de riesgo, 10 días también de profilaxis con medidas farmacológicas. En conclusión, ya para ir a algunas preguntas, debemos tener en cuenta que el tromboembolismo venoso contribuye significativamente a la morbilidad y mortalidad materna. Todas las pacientes requieren una evaluación de riesgo en múltiples momentos en el embarazo y en el puerperio. Que ya vimos cuáles son los momentos. Por ejemplo, cuando ingresa la paciente de hospitalización, entonces en el momento que ingresa, se debe evaluar el riesgo de eventos tromboembólicos. Antes de ir a un procedimiento como cesárea, o inducción o parto, se debe también evaluar el riesgo. Al momento de ingresar de la cesárea y al momento de dar el alta a la paciente. Toda paciente postcesárea requiere profilaxis mecánica, deambulación temprana y adecuada hidratación. O sea, esos son aspectos que no debemos olvidar en la paciente, en toda paciente que esté postcesárea y en general que esté en algún procedimiento, en un postquirúrgico y la paciente esté embarazada. Las mujeres con factores de riesgo adicionales después del nacimiento pueden beneficiarse de la profilaxis farmacológica y en general tener en cuenta la tabla, la guía, pues, que está en la norma de la ruta materno-perinatal, pero que también fue realizada en Colombia en el consenso por parte de la Asociación Bogotana de Ginecología y Obstetricia y que está escrita en ese artículo que está en la revista colombiana del año 2017. No recuerdo el mes, pero ahí la pueden buscar fácilmente y copiarla y tenerla a mano para poder tomar decisiones en el momento en el momento en que lo necesitemos. Muchas gracias. Pues podemos, yo creo que tenemos tiempo para resolver algunas preguntas. Bueno, si hay preguntas, profesor Oscar, muchas gracias. Si hay preguntas, es el momento para que aprovechemos al profe para que nos ayude a resolver. Pero mientras se animan a preguntar, pues es una causa de mortalidad materna que ha ido en aumento, que cuando ocurre un evento de tromboembolismo en una institución, siempre se debe sospechar que algo se nos olvidó hacer. Y lo que generalmente se nos olvida hacer es aplicar esta escala. Es muy difícil sabérsela de memoria, ya vemos que son hartas, el profe con toda su paciencia nos explicó cada uno de los factores
y hay que ver cómo se combinan para saber si empezamos tromboprofilaxis con solo hidratación, deambulación y medias o si necesitamos farmacológico. Entonces, una medida de seguridad es que ojalá las historias clínicas, que ahora en la mayoría están de manera electrónica, nos pudieran encender alertas y que al ingreso, por ejemplo, de una paciente en trabajo de parto dijera riesgo alto, acuérdese de hidratación, deambulación, medias de compresión, o acuérdese que tiene otro factor adicional y requiere anticoagulación farmacológica profiláctica. Entonces, pues aquí, ahí les compartí el enlace del documento de la PECOSOC. Lo hemos compartido en la actividad de control prenatal también. Y si lo necesita, pues y podemos nosotros facilitarlo, pero ahí está. Entonces es para que los empecemos a usar. ¿Ya hay una mano levantada? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Palabra, Ana. Buenas noches, doctor Ordóñez. Buenas noches. Una pregunta. En las pacientes que se da diagnóstico de una trombofilia, ¿está indicado como tromboprofilaxis el uso de enoxaparina asociado a ASA? Muy buena pregunta. Gracias. Cuando nosotros pedimos un panel de estudio de trombofilias, generalmente es porque hay una causa, ¿sí? O sea, no es un estudio de rutina. O sea, la paciente no nos puede presentar embarazada y con un estudio para trombofilias, una paciente embarazada aparentemente sana, pero con un estudio de trombofilias que muestre una trombofilia adquirida. O sea, eso pues no es frecuente, no lo vemos en la práctica clínica. Generalmente vemos es una paciente que o ha tenido pérdidas a repetición o que en efecto ha tenido un evento tromboembólico antes, entonces ha sido estudiada y se ha encontrado una trombofilia. Las pacientes, el manejo que hacemos nosotros de trombofilias es con estos dos anticoagulantes. Iniciamos aspirina a dosis de 150 miligramos y enoxaparina a la dosis que corresponda por peso. Dosis profiláctica, ¿no? Dosis profiláctica. El uso de la aspirina y de la heparina no conllevan un mayor riesgo y eso ha sido estudiado pues recientemente y hay un metaanálisis de la doctora Elisa Yurba del grupo de los españoles que le apareció en el American College, en el Journal, perdón, en el American Journal of Obstetrics and Gynecology de agosto del 2022, con la doctora Mónica Cruz, que ella trabaja en México. Hicieron un metaanálisis, sobre todo para ese metaanálisis, la respuesta primaria era si el uso de enoxaparina producía una disminución adicional en el riesgo de preeclampsia. Entonces ellos encontraron que el uso de la aspirina y de la enoxaparina concomitante producía una disminución adicional, un 40% adicional al uso de la aspirina sola en el riesgo de preeclampsia. Lógicamente, pues este no es una aproximación que se pueda hacer a toda la población. Bueno, en primer lugar porque pues la enoxaparina tiene un costo muchísimo más alto y en segundo lugar porque ya utilizando en toda la población probablemente vamos a encontrar
mayores efectos secundarios. Pero en la población de riesgo, cuando se usó en pacientes de mucho riesgo, disminuyó aún más el riesgo de preeclampsia y de efectos adversos, y desenlaces adversos en el embarazo. Y otro de los hallazgos en ese estudio era que al usar aspirina y enoxaparina de manera concomitante, no existía mayor riesgo para la madre embarazada ni para el feto. Sí, o sea, no había mayor riesgo de sangrado y en cambio sí se disminuyó mucho más el riesgo de preeclampsia. O sea que nosotros, no es una recomendación que la paciente que tiene riesgo de preeclampsia de una vez aspirina y enoxaparina. La recomendación es que lo tengamos ahí como debajo de la manga para la paciente que ha tenido muy malos desenlaces y a pesar de que en otro embarazo hemos utilizado aspirina, en fin, podemos tener este, este manejo. Pero no para utilizarlo, pues, digamos, en la población en general, ni tampoco en la población de alto riesgo de preeclampsia. No sé si me hago entender. La respuesta concreta a tu pregunta es que sí se puede utilizar. La recomendación es que la aspirina sea hasta la semana 36, porque la aspirina es más difícil de metabolizar y entonces no queremos tener alrededor de la cesárea una paciente pues con anticoagulada, con problemas de coagulación a causa de la aspirina. Y la enoxaparina sí la podemos dejar hasta el día anterior a cuando hemos planeado la finalización del embarazo. Entonces, recuerden que para la enoxaparina, profilaxis con 12 horas ya podemos hacer la cesárea, ¿no? A partir de la última dosis. Cuando está en tratamiento, cuando hemos utilizado 2 dosis y utilizamos la dosis de 1 miligramo por kilogramo, utilizamos 2 dosis al día, debemos dejar pasar 24 horas. Doctor Oscar, otra pregunta. En los pacientes, en las pacientes o pacientes no gestantes, una tromboflebitis no requiere anticoagulación. Una tromboflebitis en una gestante se maneja con enoxaparina. Una tromboflebitis superficial, me dices. ¿Sí? O sea, tromboflebitis de vasos superficiales. Hay un mayor riesgo en la paciente gestante de que los eventos trombóticos superficiales se generalicen a trombosis profunda y que ya tuviéramos que manejar la anticoagulación. Se maneja, depende de la extensión, de la sintomatología, pero en general con medidas locales nomás tiene y una vigilancia estricta porque hay una mayor tendencia a que se generalice los eventos a un evento trombocólico. Y de la ubicación, si está por encima de las popliteas, ¿no? Sí. Profe, preguntan si la aspirina hasta la semana 36. La aspirina debe utilizarse hasta la semana 36. Yo he visto con mucha frecuencia y antes lo veía más, ahora ya un poco menos, que la paciente encontrábamos riesgo de preeclampsia en el tamizaje del primer trimestre. Entonces le hacemos doppler de uterinas y hacíamos el tamizaje y la encontrábamos con riesgo de preeclampsia. Entonces, muy bien, se le mandaba su aspirina y se le hacía ya la ecografía del segundo trimestre, la ecografía de nivel 3 o de detalle anatómico, y ahí se encontraban las uterinas normales. Entonces, en muchos casos se le suspendía la aspirina. No, la aspirina se debe suspender a la semana 36, desde que la paciente se declara como paciente de riesgo, debe seguir hasta la semana 36. Y recordemos también
que debe iniciarse idealmente antes de la semana 16, que es donde tiene la mayor eficacia para disminuir el riesgo de preeclampsia temprana, ¿no? Sí, profe, aquí también, por ejemplo, en la reunión hay personas de las aseguradoras y combinando la indicación de tromboprofilaxis farmacológica en los egresos de las mujeres que, por ejemplo, se les hizo una cesárea de urgencia por una preeclampsia severa, tiene indicación para enoxaparina ambulatoria por 10 días. Y en muchas 10 días. ocasiones no reciben, o sea, reciben la fórmula, pero con la fórmula no se hace la profilaxis. Entonces, como en esa entrega de los medicamentos para que ella siga la aplicación, también hay mucha duda y a las mujeres también les genera temor que como tiene una herida y la tromboprofilaxis, entonces quisiera que pues, nos ayuden en esa parte, ya que hay bastantes personas de las aseguradoras. No, pues eso sería coordinar con los servicios hospitalarios. O sea, la paciente debería salir con su medicamento, porque estos medicamentos, hasta donde yo recuerdo, no son muy disponibles en el medio rural, por ejemplo. Tampoco, también la paciente a veces tiene dificultades de hacer la reclamación en sus distribuidoras habituales. Entonces, lo más fácil para la paciente, para que reciba el manejo, es que salga desde el hospital con su dosis, Con sus 10 ampollas, sí, con sus 10 vale, ampollas, sí. de acuerdo. Eso sería lo Entonces, pues más, para lo más amigable para la señora. sí, 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 sí. Entonces, pues es importante, por ejemplo, si ustedes cuando revisen con tiempo esa tabla de esta lista de chequeo y la clasificación del riesgo, pues hay que hacer una historia clínica preguntando antecedentes personales, antecedentes familiares, tabaquismo, el examen físico completo, el cálculo del índice de masa corporal, la valoración de venas de varices superficiales. O sea, hay que hacer una valoración clínica como en todos los eventos que hemos conversado en las reuniones, una historia clínica muy completa y un examen físico completo. Y todo esto me permite identificar si esta señora tiene factores de riesgo y esta tablita me ayuda mucho a decir y además ubicarme en qué momento me encuentro, si me encuentro anteparto o si me encuentro en posparto o posaborto o posectópico. Y esto me permite decir qué método para profilaxis debo emplear. Entonces, pues la invitación es a que volvamos a mirar muy bien esta tablita, que tengamos en cuenta que podemos hacer profilaxis no farmacológica. Por ejemplo, la nada por vía oral y la deshidratación son muy frecuentes. Las estancias, usted nos llamaba atención sobre las estancias hospitalarias mayores a 3 días. Y si la estancia hospitalaria es mayor a 3 días y hay otro factor de riesgo como la obesidad o la sepsis, pues voy a tener que emplear otras medidas porque el riesgo cada vez se va aumentando. Yo no sé si hay más preguntas, pero si mis compañeras también, de las compañeras que estamos conectadas, si hay preguntas. Por aquí vi de las secretarías también, y si no, pues muchísimas gracias por estar aquí pendientes. Creo que debemos mejorar esta parte. Hemos tenido eventos de mortalidad materna por tromboembolismo y podemos hacer mejor las cosas. No hay más preguntas en el chat. Les compartimos el post-test y necesitamos acá 10 sobre 10 porque el profe fue muy claro. Y si hay dudas, pues aquí hagamos las preguntas antes de que se vayan. Bueno, muchas gracias por la invitación.
A usted, profe, muy amable. Y a Bueno, todos por la asistencia. Nos vemos dentro de 15 días. Vamos a estar con la doctora Claudia Lucía Barreto, la pediatra que nos ha acompañado desde Sinergias. Vamos a revisar